Bien, la clase pasada estuvimos trabajando con lo que era el tema de implicación lógica. En la implicación lógica, nosotros lo que teníamos era una serie de formas proposicionales, donde si estas formas proposicionales implicaban lógicamente a Q, es decir, esto lo que en realidad significa es que si teníamos P0 verdad, P1 como verdad, y así, y Pn-1 como verdad, y esto entonces Q era completo una tautología, ¿de acuerdo? Es decir, esto era verdad sí o sí. Entonces, lo que decíamos era que em, lo que decíamos o lo que transformamos es que, pues basados en P0, P1 hasta Pn-1, concluíamos que Q se volvía una tautología, o decíamos que, bueno, pero esta estructura va sin los cis, P1 hasta Pn-1. Ahora decíamos que estas formas proposicionales implicaban lógicamente Q, o que Q era una consecuencia de estos elementos, de estas formas proposicionales. Entendiendo que la estructura real es esta de acá, cuando escribimos esto de aquí. ¿De acuerdo? Es una consecuencia lógica. Q es una consecuencia lógica de estas formas proposicionales o de estas proposiciones que los llamábamos las premisas, y teníamos esta Q que es la conclusión. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ese es por un lado. Por otro lado, ¿sale? Hablamos de un sistema lógico que consiste en un alfabeto, ¿sale? Alfabeto, una gramática, que estas cosas ya las habíamos dado, y reglas, bueno, reglas para determinar la verdad. Estas tres ya las teníamos y nos faltaba hablar de dos. Uno, ¿sale? Son las formas proposicionales eh, que no requieren pruebas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y las reglas para escribir las pruebas. Bueno, las reglas para escribir las pruebas, perdón, ya las comenzamos a desarrollar. Esta va a ser parte de las reglas para escribir las pruebas. Bueno, en estos momentos vamos a definir para el sistema lógico que hemos estado desarrollando las formas proposicionales que no requieren prueba, es decir, las que vamos a aceptar como verdades. Estas se les llama axiomas, ¿sale? Los axiomas son la parte lógica más básica este, de cualquier ciencia que se estructure en base a pruebas lógicas, ¿de acuerdo? Eh, Esto es importante porque conforme vayamos desarrollando matemáticas, vamos a desarrollar axiomas, ¿vale? Para lo que van a ser los conjuntos, axiomas para los números y axiomas para los cuerpos geométricos, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes quieren empezar a revisar axiomas, pueden empezar con los axiomas de Euclides para la geometría plana, ¿de acuerdo? O para la geometría euclidiana. Esos axiomas son cuatro eh, proposiciones o formas proposicionales desde la perspectiva de esta materia o de lo que estamos viendo ahorita. Son cuatro formas proposicionales que están exentas de prueba, se aceptan como verdad, ¿de acuerdo? Es más, deberíamos de nada más echarles un ojito
Axiomas de Euclides. Sale. Debe de estar en Wikipedia. Ahí existen todos. En este caso son axiomas o postulados, pero son simplemente formas proposicionales que se aceptan como verdad. ¿Cuáles son? Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Suena obvio, ¿sale? Suena a cierto. Suena que no debemos de probarlo. Un segmento de recta puede extender indefinidamente en una línea recta. Es decir, tienes un segmentito de recta y lo puedes extender. Suena coherente. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Tú pones un centro, extiendes un radio y después puedes ahí trazar una circunferencia. También suena lógico. ¿Sale? Dos ángulos rectos son iguales entre sí. Si todos los ángulos de 90 grados son iguales a 90 grados. ¿De acuerdo? Esos son los 4 postulados. Y el último postulado, ¿de acuerdo? El último postulado, el postulado de las paralelas, dice que si una línea recta corta otros dos, de tal manera que las sumas de ángulos interiores del mismo lado sean menor a dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado que están en los ángulos menores, son rectos. ¿Sale? O podemos decir que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. El quinto postulado de Euclides, ¿de acuerdo? Si bien los aceptamos como verdad, el último postulado, si ustedes lo modifican, ¿sale? Se transforman en otro tipo de geometrías. Pero a lo que vamos, que es lo importante ahorita. Si ustedes aceptan estos 5 postulados o axiomas, que son formas proposicionales básicas, a partir de eso se construye todo lo que saben de geometría. ¿De acuerdo? Se dan definiciones. Y cuando hablo de definiciones es cuando, bueno, ya hablaste de un segmento, entonces empiezas a describir rayo, línea recta, línea curva, línea sesgada, ángulos rectos, pero también empieza a definir ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos llanos, ¿vale? Segmentos de recta, intersecciones y demás. Empiezas a definir cosas y además dar resultados. Con esto tú puedes encontrar resultados que saben de geometría como ángulos opuestos por el vértice son iguales, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, eh, l- el teorema de Pitágoras, por ejemplo, nace a partir de utilizar eh, estos axiomas y una serie de reglas que van a ser usadas dentro de la geometría para escribir pruebas. Esa es la idea de los axiomas. Por eso es importante decir cuáles son los axiomas que vamos a ocupar. En general, los axiomas deben de ser los menos posibles, ¿de acuerdo? Pero deben ser tales que nos permitan construir el resto de verdades, ¿de acuerdo? Nos vamos a apoyar en ellos, ¿sale? Para construir todo lo que va a ser el área de estudio. En particular, nosotros, ¿sale? Vamos a tener como axiomas dentro de la lógica que estamos desarrollando, los siguientes 3 axiomas, ¿de acuerdo? Sean P, Q y R formas proposicionales. Entonces, vamos a tener 3 axiomas. Los vamos a etiquetar como FL1, ¿sale? Y este primer axioma nos dice que si P, entonces Q, entonces P,
y esto va a ser cierto, ¿de acuerdo? Si P, entonces Q, entonces P, y ya. El segundo axioma, ¿sale? Si P, entonces Q, entonces R, entonces P, Q, entonces P, R, y esto lo vamos a aceptar como cierto. ¿Sale? Esta proposición completa es verdadera. Esta es verdadera. Y la tercera, no P, entonces no Q, entonces Q, entonces P. Y esto lo vamos a comprender como verdadero. ¿Sale? Bien. Estos van a ser nuestros axiomas y nos vamos a apoyar en ellos para escribir pruebas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que terminar de dar las reglas para escribir pruebas y con eso, ¿sale? Nosotros vamos a empezar a trabajar en el desarrollo de algunas pruebas lógicas y esa habilidad de tener axiomas, de tener reglas para hacer pruebas, nos la vamos a llevar, ¿de acuerdo? Al área de conjuntos, al área de, este, de los números reales y al área de la geometría para desarrollar estas ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de esta lógica. Empezar a tener reglas formales y mentales para escribir las cosas. ¿De acuerdo? ¿Problemas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, definición. Las formas proposicionales P0, P1, hasta Pn-1 infieren Q si Q puede ser escrita verdadera, ¿sale? Siempre que P0, P1, Pn-1 puedan ser escritas, ¿sale? Escritas verdaderas. Denotamos esto por P0, P1, Pn-1, entonces Q, ¿sale? Esto es conocido como una inferencia. Y este símbolo de inferencia es diferente al de condicional. De hecho, esto obliga a que todo esto sea cierto para que esto sea cierto. Tú necesitas esto verdadero para que puedas concluir esto. ¿Sale? A ver. Que tú puedas escribir P0, P1, hasta Pn-1, implican, bueno, o infieren Q, significan, ¿sale? Que se cumple P0, P1, hasta Pn-1, ¿sale? Implican lógicamente a Q. Pero a su vez,
Esto significa que P0 y P1 y hasta IPN-1, ¿sale? Entonces Q como una tautología. Es decir, estas formas proporcionales te permiten concluir Q si esto de aquí es una tautología. ¿De acuerdo? Nada más. Le estamos dando un nombre de inferencia al acto de tener una serie de pasos o de formas proposicionales que nos construyen Q. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué? Bueno, esto es para dar las reglas para escribir pruebas. Y estas reglas, ¿sale? Las vamos a conocer como reglas de inferencia. Y estas reglas de inferencia les recomiendo que hagan un resumen con ellas porque se van a ocupar. Generalmente vamos a ocupar principalmente las dos primeras, ¿de acuerdo? Sin embargo, o por lo menos con las dos primeras vamos a concluir muchas cosas. Sin embargo, las otras nos permiten ir construyendo poco a poco las pruebas. ¿Sale? A ver, reglas de inferencias y empecemos con esto. Sean PQRS formas proposicionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las reglas de inferencia? Cada una de estas reglas va a recibir su nombre, ¿de acuerdo? El modus ponens. Ah, me encanta porque algunas de estos tienen nombre como de partecita de pirinola. Si todos ponen, está bien. P entonces Q, P implica Q o infiere Q, ¿de acuerdo? Esto es lo que te dice que tienes una forma proposicional que es P entonces Q y tienes P, puedes concluir Q. Y si quieren, en un ratito vemos un ejemplo de esto. ¿Sale? Entonces, P entonces Q y P implica Q o concluyes Q. Estas son tus premisas y esta tu conclusión. Modus tollens, MT. P entonces Q y no Q, concluyes no P. Si P entonces Q y no Q, concluyes no P. Dilema constructivo. P entonces Q y R entonces S, P o Q, P o R, perdón, entonces Q o S. Es decir, tienes P, tienes como verdad que P y P o R, tienes alguna de los dos, y tú sabes que P entonces Q y R entonces S.
Pues lo que concluís es que es Q o S como verdad. Alguno de estos dos tiene que ser ciertos si P o R son ciertos. ¿Vale? Es más o menos que lo que se lee. Si aquí es P, entonces Q es verdad. P es verdad. O sea, tienes P, entonces concluyes Q. ¿Vale? Aquí tienes P, entonces Q. No tienes Q, entonces no tienes P. ¿De acuerdo? Y aquí, si sabes que P, entonces Q y R, entonces S, tienes P o R como verdad, puedes concluir que tienes Q o S como verdad. ¿Sale? Sigue el dilema destructivo. Este es dilema constructivo. Vamos a ponerlo al revés. CD, dilema destructivo. P entonces Q y R entonces S. Esa es una proposición. No Q o no S. Entonces no P o no S. Perdón, no S, no. No R porque son las de origen. Silogismo disyuntivo. ¿Sale? P o Q es verdad. No tienes P. Entonces, Q debe ser verdad. P o Q y no P. Sí, este es verdad. Entonces, P es cierto o Q es cierto. No tienes P. P es falso. Ah, entonces Q debe ser verdad. Básicamente es lo que nos dice. Silogismo hipotético. Silogismo no lleva acento. Por cierto, este es HS. No es cierto, este es DS. Y este es HS. Ya. P entonces Q y Q entonces R, pues eso implica que P entonces R. ¿Sale? Es decir, como que la condicional es transitiva. ¿De acuerdo? Conjunción. Conjunción. ¿Sale? P es verdad y Q es verdad, entonces pues son verdad juntas. Parece maestro, yo me quedé ¿En la qué? en la otra, en esa. Es que, ¿Cuál es la otra? es que la estaba anotando, perdón. Ah, no se preocupe. De todas maneras, les paso las notas, entonces. Si quiere copiarlas, adelante. ¿Eh? Nada más Ya, échele. ¿Ya? Nos faltan dos y con eso terminamos. Simplificación. Simplificación. P y Q. Si P y Q son verdaderas juntas, entonces P. Si P y Q es cierto, significa que P es cierto y Q es cierto. La conclusión es que separada, una de ellas es verdadera. Y adición. Adición. Sale. P es verdadera. Entonces, P o Q es verdadera sin importar si Q es verdadera o no.
¿Por qué es verdadera? Pues porque P es verdadera. Le agregas algo que no importa si es verdadero o falso. Como va pegado con P y P es verdadero, pues esto es verdadero. En realidad tú empiezas a utilizar estas reglas para construir algunas de las otras. Solamente que, por ejemplo, el dilema constructivo, ¿sale? Lo puedes obtener del modus tollens junto con junto con la conjunción, por ejemplo. Entonces, todos estos se consiguen. Sin embargo, las reglas así como están escritas en conjunto nos ayudan a acelerar las cosas. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar a ver qué significan estos, cómo podemos interpretarlos. Ay, miren, hoy es el cumpleaños de no sé quién. Y ver por qué son reglas. Las reglas deben de tener una construcción básica a partir de los conocimientos previos. Entonces, estas reglas que tienen esta forma, ¿de acuerdo? Deben de poder probarse como tautologías. Vamos a practicar con algunas de ellas. ¿Sale? Pero para eso, pues vamos a darnos un pequeño respiro y vamos a regresar en la siguiente sesión. ¿Sale?